Muchos nos habéis pedido que os habláramos de ello, y eso es lo que pretendemos hacer esta noche. Se trata del Reiki, esa técnica terapéutica originaria en la India. En el Tíbet le hicieron ligeras variaciones de forma que no modifican el concepto original, por lo que podemos considerar que ambas escuelas forman el Reiki tradicional. No se conoce la fecha precisa en la que surgió el Reiki. Se sabe que corresponde a la milenaria cultura de la lengua ahora muerta, llamada sánscrito, y que en esos tiempos el Reiki era fácilmente accesible para toda la población, pues no se cobraba por su enseñanza, ni tampoco por los tratamientos de curación y apoyo. Tenía el noble propósito de servir a la comunidad. La enseñanza era oral, y no se conocen documentos antiguos que describan esta disciplina. Esto propició que con el tiempo el Reiki desapareciera casi por completo. Tuvieron que pasar muchos años para que el Reiki fuera de nuevo redescubierto. En los últimos años del siglo XIX, Mikao Usui, un sacerdote o monje cristiano originario de la ciudad de Kioto, Japón, lo redescubrió y debido a ello se emplean en esta técnica algunos vocablos del idioma japonés. Se dice que Usui, desconsolado por el sufrimiento que padecen las personas cuando enferman, se propuso encontrar un método de curación sencillo, tal como el que emplearon Buda y Cristo al imponer sus manos sobre los enfermos. Se retiró a ayunar y meditar a una montaña sagrada llamada Koriyama. A los 21 días, percibió una bola de fuego que se le abalanzó, y aunque podía haber sido destruido por ella, la enfrentó. El proyectil lo impactó en el tercer ojo, derribándolo y haciendo que se desmayara. Pero al recobrar el conocimiento, observó millones y millones de esferas con todos los colores del arco iris. Entonces concibió los símbolos Reiki detalladamente y la manera de utilizarlos para curar. El método había sido redescubierto con toda precisión. Esto cuenta la historia acerca del Reiki. Escuchemos a nuestro invitado. Esta introducción, y yo creo que es la primera vez que en el Espacio en Blanco hablamos de este tema, que nos habéis pedido multitud de cartas y multitud de comunicaciones, y para tratarlo tenemos a un antiguo conocido del programa, Antonio Moraga. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, hace un tiempo ya. Ha pasado un tiempo, pero me comentabas que aún seguimos unidos por ahí cuando buscas cosas en internet. Efectivamente. Salimos juntos en otros programas del Espacio en Blanco que hemos hecho. Efectivamente. ¿Eres doctor en medicina natural? En medicina natural y también en medicina alternativa. Y ahora es el presidente de la Alianza Española de Reiki, que fue uno de los primeros organizaciones que se hicieron alrededor del Reiki. Efectivamente, aquí en España. ¿Te ha gustado la introducción esa que hablaba un poco de la historia del Reiki? Me ha gustado mucho. Nos tienes que aclarar porque hay bastante lío con el asunto. ¿Qué es eso del Reiki? ¿Es hindú, es tibetano, es japonés? Bueno, básicamente el Reiki, como lo conocemos hoy en día, el Reiki tradicional tiene su origen en Japón. Apareció en esto que contabais en la historia en 1922, fue cuando él en el Monte Kurama recibe esta iniciación espiritual,
que es una experiencia que se conoce como Satori en Japón, y es a través de ese momento que él empieza a descubrir los efectos del Reiki, primero en sí mismo y luego en los demás. La tradición es muy antigua porque el Reiki, como decíais muy bien... ¿En 1922 renace o se redescubre? Sí, se redescubre. Ya el Reiki era antiguo, como habéis comentado muy bien, había ya mucha gente en el pasado que lo estaba utilizando, pero la forma actual de Reiki, como Reiki tradicional, lo redescubre Mikao Usui en 1922 en Japón, en el monte Kurama, que está a 17 kilómetros de la ciudad de Kioto, que es una de las ciudades más bonitas de Japón. Tú llevas viajando como 11 años a Japón para tratar de aprender esta serie de cosas. Efectivamente, empecé a viajar en 1998 por Japón, estuve en los lugares sagrados que tienen mucho que ver con el descubrimiento del Reiki, con Mikao Usui, que fue el descubridor, y a partir de entonces no he dejado de viajar, especialmente cada vez que voy al Monte Kurama a hacer meditaciones. ¿Sí? Y me pongo en contacto con los maestros japoneses, experimento lo que es la meditación Zen, que también la he aprendido allí, y realmente es una experiencia maravillosa. En Japón hay mucho interés por el Reiki, hay interés practicantes. Muchísimos, millones de practicantes de Reiki, no solamente practicantes, sino también hay hospitales y hay gente que se dedica totalmente, que se gana la vida totalmente con el Reiki desde que se descubrió en 1922. Ya. Atentos a nuestros oyentes esta noche, aparte de ese concurso que tenemos, vamos a hacer una mínima práctica para ver cómo funciona eso. Tengo una amiga en Argentina, hace mucho tiempo, que el otro día me decía, no sé, me debía notar bajo de energía, seguramente está escuchando. Saludos para la gente que nos escucha desde todas las partes fuera de España y también evidentemente los que nos escuchan aquí. O sea, si quieres te mando un poco de Reiki. ¿Cómo alguien estando en Buenos Aires, 8.000 kilómetros de distancia, puede mandarme energía si estoy aquí? Sí, te pregunto. Esto es uno de los milagros precisamente del Reiki. Antiguamente solo los maestros iluminados podían mandar energía a distancia. Es el caso de Jesús, que conocemos. Hay muchos otros casos en la historia de Buda, por ejemplo, de sanaciones a distancia. Pero cuando Mikao Usui descubre Reiki gracias a dos símbolos en concreto que él descubre, uno se le conoce así como símbolo de la luz o símbolo de la distancia y el otro el símbolo maestro, a través de ellos se puede mandar energía a distancia y lo puede hacer cualquiera que esté iniciado en Reiki a partir del segundo nivel. Luego nos lo vas a explicar un poquito más claramente. Aclárame un poco la polémica esa de Japón, India, Tíbet, China. Bueno, hay diferentes escuelas, diferentes caminos. Realmente lo que hay más bien son diferentes sistemas de Reiki. El Reiki tradicional parte de Japón a partir de 1922, se establece seriamente en Japón y desde ahí se exporta por todo el mundo. Comienza por Hawái con una persona que se cura de cáncer allí en Japón y se llama Takata. Ella vive en Hawái, de ahí se exporta a Estados Unidos y de Estados Unidos viene a Europa. Eso sería lo que es el Reiki tradicional. Pero luego, por ejemplo, una sobrina de Takata, ella se va al Tíbet y descubre el sistema Usui tibetano, que es una rama solamente del sistema tradicional japonés. Y luego, posteriormente, se descubren otros sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema Karuna, que se descubre en la India, y el sistema Seken Seichin, que se descubre en Egipto. Pero son todos ramales que vienen de la base del tronco principal, que sería el descubrimiento de Usui en Japón. Ya, estás hablando de 1922, pero el origen anterior, ¿de dónde surgía eso? El origen anterior se pierde en el tiempo. Hay relación al Reiki ya en los textos más antiguos en sánscrito, por ejemplo, en los Vedas, en los Puranas, que son los digamos, textos más antiguos que existen de la humanidad. Ya se hace referencia a los símbolos de Reiki, a las capacidades de los poderes de la energía, tanto en sanación como en desarrollo personal y espiritual. Aunque en la tercera parte del programa vamos a ver aplicaciones, me comentabas que uno de tus maestros, son maestros las personas, sí, ¿no? Efectivamente, los maestros es el último nivel que hay en Reiki, es la maestría. Tiene 4 niveles todos los sistemas y la maestría sería el último nivel. Ya. Uno de tus maestros japoneses fue capaz incluso de curarse un cáncer. Atento con lo que estamos diciendo, que es muy serio. Efectivamente, se llama Fuminori Aoki. Yo con este hombre tengo relaciones muy estrechas desde 1999, que lo conocí hace ya 10 años, y este hombre se le descubrió un cáncer de garganta. Sus familiares le pidieron que fuera lo normal, que fuera a un hospital, que se le tratara con quimioterapia, y él dijo que siendo un maestro de Reiki tenía que hacer honor a su profesión y a su creencia de que el Reiki tenía poder sobre este tipo de sanación.
y lo que hizo es retirarse al campo, una casita de campo, se estuvo dando Reiki durante un mes, haciendo meditación zen, comía comida vegetariana, pero se curó concretamente solamente con técnicas de Reiki en un mes de tiempo. Al mes volvió a Tokio, que es donde él vivía, en Yokohama concretamente, que es uno de los extrarradios de Tokio, y se hizo un tratamiento de chequeo y se comprobó que había desaparecido completamente. Luego yo incluso lo he traído a España en el año 2000, ha venido varias veces y lo he vuelto a ver en Japón y él nunca más le ha vuelto a aparecer el cáncer. ¿Hay pruebas médicas de que fue así? Hay pruebas. Él presentó de hecho sus documentos y tiene escrito un libro en japonés donde presenta los documentos de que tenía el cáncer del antes y del después. Pero no es el único caso. Sabemos que Takata Sensei, que fue una norteamericana, bueno, una japonesa nacida en Hawái, en Norteamérica, que también se fue a curar de cáncer en Tokio por un doctor que aplicaba las técnicas de Reiki, que se llamaba Hayashi, y también se curó de cáncer, y fue ella la que introdujo el Reiki precisamente en Occidente, porque ella estaba tan sorprendida con su curación a través de una técnica no violenta como es el Reiki, que ella se quiso introducir en la profesión y luego fue la primera persona que lo trajo a Estados Unidos y a Occidente. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Yo quiero ser muy cauto con esto que decimos. Yo sé que eres una persona seria, Antonio, pero decir que un sistema como este cura el cáncer, me pone los pelos de punta, sobre todo por las falsas esperanzas que podemos crear a enfermos que estén aquejados de esa dolencia. Realmente, incluso los médicos hoy en día, yo tengo muchos médicos que he formado con Reiki, ellos han descubierto que realmente las curaciones con Reiki son posibles porque muchos de estos médicos que se han formado conmigo en la Alianza están, por ejemplo, en hospitales como el 12 de octubre, hospitales como La Paz. Hay hospitales en toda España, no solamente en toda España, sino prácticamente hoy en día en todo el mundo, donde la gente cuando está en el proceso de quimioterapia bajo cáncer está casi internacionalmente aceptado que el Reiki produce unos beneficios tremendos, especialmente sobre el efecto de la quimioterapia tiene en el cuerpo en el momento que la persona está recibiendo estos procesos. Independientemente de eso, hay gente que se está curando exclusivamente con Reiki, con cáncer, y tenemos multitud de casos de personas, por ejemplo, que se han curado de cáncer de mama, de diferentes tipos de cáncer, exclusivamente tratándose con Reiki antes de pasar a los procesos de quimioterapia. Hay alguna gente que hace las dos cosas al mismo tiempo, recibe Reiki y quimioterapia, o sea, trabaja paralelamente con los dos procesos, pero hay mucha gente que se ha confiado exclusivamente en el Reiki y ha podido sanarse con Reiki. Tenemos constancia de ello. ¿Por qué si produce esas curaciones no se conoce más, no está aceptado? Porque la medicina oficial, por lo menos en Occidente, vamos a hablar de nuestro país, no acepta el Reiki, aunque tú ya has formado médicos, como acabas de decir, ¿no? Bueno, realmente hoy en día está aceptado en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud. Esto fue a través de unos procesos de introducción que nosotros tuvimos con la Alianza en México. Uno de los ministros del gobierno del PRI en su momento determinado se curó unos problemas de huesos. Allí él hizo un esfuerzo muy grande a través del ministro de Sanidad de México y ya lleva más de 10 años en la Organización Mundial de la Salud. Y lo que es más, hay muchas universidades en el mundo, por ejemplo en India, en Sri Lanka, en una serie de países de Oriente, donde el Reiki ya forma parte de las universidades, donde van los médicos alópatas como una técnica más, quiero decir, como una asignatura más de las que reciben el curso, porque se han hecho comprobaciones fidedignas sobre este tipo de casos de curación. Voy a ser crítico, me has dicho India, Sri Lanka, países que Japón. Japón, vale. Te decir, países que a mí me encantan, pero que bueno, no tienen quizá el peso específico dentro de la sanidad en este momento, como puede ser Alemania, Francia, España, no sé. Aquí no ha llegado todavía. Bueno, discúlpame, quizá sea por falta de cultura de los médicos o por intereses de que no quieren que entre ese tipo de cosas, porque a lo mejor es una panacea, un milagro.
Bueno, en realidad los médicos, sobre todo los médicos más jóvenes, aunque yo tengo un médico, por ejemplo, de más de 70 años, que está trabajando en un hospital de Madrid, que es maestro de Reiki, y él lo utiliza en sus casos particulares, en su clínica personal y demás. Hay ya muchos médicos que realmente están trabajando con Reiki y tienen una confianza plena por experiencia personal. Entonces, dentro de que no está oficialmente aceptado como profesión, digamos, en Europa o en otros países, salvo el caso de Inglaterra, donde sabemos que la gente que trabaja con Reiki, pues lo mismo que cualquier otra profesión, está reconocido oficialmente. Antes de pasar a la segunda parte del programa, ¿no será un invento más de la nueva era de que todo es muy facilito y que te mando así y de repente te curas? No, realmente el trabajo con Reiki es muy serio, la formación es muy seria. Por ejemplo, volverse un maestro en Japón se tarda en 16 años, mucho más de lo que se tarda en conseguir la carrera médica, por ejemplo, en cualquier universidad. Yo me llevé la sorpresa cuando quise ir a Japón de que tenía un rechazo frontal. Luego me di cuenta que uno de los aspectos era ser occidental y el otro la cantidad de años que había que llevar con Reiki. Yo les dije que llevaba 16 años ya trabajando con Reiki y todavía les parecía pocos, porque para ellos la formación occidental todavía era muy pobre. Y tuve que luchar mucho para entrar en Japón y ser aceptado. De hecho, fui el primer europeo que he sido aceptado por una de estas escuelas y realmente te puedo decir que son muy serias. Y el trabajo, o sea, recibir una iniciación en Reiki es un proceso corto. Ahora, la formación como maestro de Reiki es un proceso de toda una vida, porque ellos no aceptan maestros que no hayan alcanzado el estado de Satori. Entonces, en los tiempos de Usui, por ejemplo, nadie podía ser un Shihan, un maestro, a no ser que hubiera tenido Satori previamente. Esto a veces es un proceso de toda una vida. Pueden pasar 40 años y uno no lo ha conseguido. Entonces, no es tan fácil como parece convertirse en un maestro de Reiki en las escuelas tradicionales japonesas. Aquí en Occidente es mucho más simple. Ya. Vamos a hacer una mínima práctica, porque yo no acabo de ver. Luego lo hacemos casi al final de esta hora, lo hacemos, o sea que atentos. Y si queréis preguntar algo, pidiendo disculpas porque no podemos atender todas las llamadas que tenemos, 900-137-137 es nuestro teléfono, y si queréis para participar también, 12-27, 1-27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este tema que esta noche hemos elegido, esa extraña energía que sirve para curar. El Reiki trata del manejo y envío de la energía para la curación de la mente, el cuerpo y las emociones. El fenómeno Reiki es una forma de sanación y apoyo para cambiar las conductas y actitudes indeseables. Produce resultados tan asombrosos que se ha introducido amplia y rápidamente en la parte occidental de nuestro planeta. Los desequilibrios energéticos internos causan la pérdida de la salud en sus aspectos físico, mental y emocional. El Reiki forma parte de las técnicas que usan la energía para curar. Es una de las técnicas más sencillas y eficaces. Con el empleo del Reiki, las condiciones negativas se convierten en positivas. Reiki es un concepto formado por dos vocablos japoneses, Rei y Ki, que se refieren a dos formas de energía que son fundamentales. Rei significa energía del universo. Todos los seres estamos conectados a esta forma de energía. Cuando fluye libremente a través de nosotros, produce salud y bienestar. Ki es la otra raíz de la palabra Reiki. Ki es la energía vital que circula dentro del organismo de los seres vivos. Esta energía y la calidad de la misma difiere de un ser a otro. La acupuntura china, que tiene más de 5.000 años, denomina Qi a la energía vital que circula por el organismo. La acupuntura japonesa, con 3.000 años de antigüedad, la llama Ki, y el hinduismo la denomina prana. Todos los seres vivos tenemos Ki.
El ki requerido por una víscera o un órgano depende de la estructura y densidad de este. Si el ki deja de circular totalmente en un organismo vivo, la vida se interrumpe. Estas son algunas nociones básicas de esta misteriosa y mágica forma de curar. Nuestro invitado nos revela algo más de ella. ¿Te gusta la introducción o sentías? Muy bueno. ¿Estás de acuerdo con muy lo que interesante, totalmente. Hay dos tipos de energía, por lo menos en el vocablo, rey y ki, y es así como decíamos. Efectivamente. ¿Rey es la que está en el universo? Sí, el rey está en todas partes, nos rodea, nos penetra, forma parte de toda la existencia y no hay nada que esté exento de la energía universal, que lo llaman los japoneses rey. El ki es la parte de la energía vital, que muy bien decís, que es más física, digamos, forma parte del cuerpo etérico, segundo cuerpo, el cuerpo energético más cercano a nosotros. Y esto es lo que conforma lo que es el Reiki, los dos tipos de energía, la más sutil, que existe en todas las cosas, y el ki, que es una forma, digamos, un poco más burda de energía, que existe en todos los seres y en los animales. Ese ki o este tipo de energía sería el prana, como dicen los hindúes, o el chi. Efectivamente. Bien. ¿En qué momento esa energía entra dentro del ser humano? ¿En el momento del nacimiento? ¿Eso es lo que le da vida? ¿Lo que le insufla? En realidad esta energía, como decíamos, existe en todos los seres y en todas las cosas en la forma de Reiki. Lo único que ocurre, aunque todos los seres humanos tienen este tipo de energía, solamente a través de iniciaciones se abre un proceso a través de la cual podemos utilizarla para sanar. Pero realmente existe en todas las personas, incluso desde el momento del nacimiento. Es más bien una apertura lo que ocurre con las iniciaciones, pero el proceso está ahí desde el momento mismo que aparece la vida. Ya. Y cuando uno está enfermo, ¿se debilita ese campo energético, esa energía que tenemos? ¿O? Básicamente tenemos 7 chakras, que son 7 centros de energía que están en el cuerpo etérico, el segundo de los cuerpos. Hay una relación entre estos centros de energía y el cuerpo físico a través de unos canales que se llaman nadis, son unos canales muy finos, 72.000 en total, y cuando uno de estos centros energéticos se bloquea, tiene mucha relación con el sistema glandular y automáticamente un bloqueo puede hacer que en un momento determinado una glándula no funcione y automáticamente haya problemas en el cuerpo físico. Esos puntos que has dicho, ¿cuántos has dicho? 72.000 hay canales llamados nadis que son como pequeñas venitas de energía que están entre el etérico y el físico. ¿Ahí es donde se ponen las agujas de acupuntura? Efectivamente, se ponen ahí un montón de centros que están en el cuerpo, en total más de 70 principales, pero los nadis son como estas venitas muy finas que son inmensas por todas partes, que entran desde la parte energética de la parte del chi a la parte física, y cuando se bloquean los centros principales, que son los chakras, entonces el Reiki lo que hace es desbloquearlos. Con el flujo normal de la energía se recupera la persona. Ya. La enfermedad sería eso, una bajada de esa energía. ¿Cómo se adquiere esa energía? ¿La tenemos siempre o es a través de los alimentos, a través de la respiración? ¿Hay formas de incrementar ese ki? Por supuesto. Una de las formas son las iniciaciones. En Japón lo llaman Reiyu. Una iniciación tiene un valor energético altísimo. De hecho, los japoneses se dan Reiyu, los que son maestros de Reiki, al menos una vez a la semana. Y algunos de los maestros que yo tengo han superado los 140 años de edad. Pero si los ves, 140 años. Y sin embargo, si los ves, pues te parece que tienen a lo mejor 80 años o algo similar. El estado de salud es muy bueno. Entonces tiene un valor energético muy importante las iniciaciones, pero también redunda mucho sobre la salud y redunda mucho sobre la vitalidad de la persona, en el sentido de que la persona vive más y mejor. Ya, pero para la gente que no puede ir a Japón o no puede hacer esas iniciaciones, ¿esa energía se capta, vuelvo a insistir en la pregunta, a través de la alimentación? La energía básicamente está en el universo, y cuando se abre a través de una iniciación, el chakra coronario principalmente, esta energía la podemos recibir de forma permanente y canalizarla. Pero se necesita un proceso de iniciaciones realmente para recibir el Reiki, porque el Ki lo tenemos todos. El Ki o el Chi es independiente del Reiki y lo tiene todo el mundo y no necesita ningún proceso, ningún aprendizaje. Sí lo cogemos del prana, básicamente, también lo cogemos de los alimentos, de otras fuentes,
Pero el Reiki es un proceso distinto. Necesita una iniciación para que la persona pueda canalizarlo. Ya. Voy con algunas preguntas. Hay una persona que nos llamaba que dice que tiene un problema, está quedándose ciega, si el Reiki le podría ayudar. Efectivamente. Hemos comprobado, por ejemplo, hay una técnica en Reiki que se llama la cirugía astral. Hemos visto que donde quiera que hay una enfermedad aparece lo que se llama hibiki. Por ejemplo, en este caso probablemente la persona lo tendría en los ojos. El hibiki es un tipo de energía que lo llamamos energía negativa en castellano. Entonces una energía más oscura, más densa, se vuelve sólida, es como si el agua la volviéramos hielo, y cuando se condensa en ciertas zonas crea las enfermedades. Entonces a través del Reiki se puede retirar esa energía negativa y hacer que los procesos normales entren en funcionamiento de nuevo, que la energía fluye de la forma natural y de esa forma se pueden curar. Por ejemplo, en mi caso, en la clínica que yo tengo, pues he tratado muchos casos de miopía, mejorándolos a través de esta técnica que se llama la cirugía astral, que es una técnica más de Reiki. Dos y 36, 1 y 36 en las Islas Canarias. Insistimos en nuestro teléfono 900-137-137. Os pedimos un poquito de paciencia, pero si queréis preguntar, yo no sé si pedirte ya que hagamos ese ejercicio, porque yo no acabo de ver cómo funciona esa energía. ¿Te parece? Me parece muy bien. Con esta misma música te sirve. Perfecto. Lo que tú quieras. Tendríamos que dar unas pequeñas instrucciones a los oyentes que quieran recibir esta energía. Lo escuchamos. Y luego ya nos podríamos meter en el proceso en sí mismo. Básicamente el Reiki en Japón está muy relacionado con la meditación, concretamente con la meditación Zen, y básicamente Usui Sensei, que fue el descubridor de Reiki, a través de hacer unas prácticas de meditación Zen en un monasterio en Japón, después de varios años se retiró, hizo unos ayunos y gracias a eso pues él consiguió el Satori, la iluminación. Entonces en el Reiki japonés, a diferencia de otro tipo de técnicas, es importante mantener la mente para ser receptivo lo más en silencio posible. Entonces lo primero que voy a dar a los oyentes es una técnica muy simple, se llama meditación Anapanasati, la puede hacer cualquier persona que nunca haya hecho meditación, y para ser receptivo a la energía ayuda mucho esto, y luego desde aquí pues yo voy a mandar energía a distancia para todas las personas que lo estén oyendo. Déjame decir una cosa, hay mucha gente que nos escucha, camioneros y gente que está por ahí circulando, que parar el camión o el vehículo, claro, si queréis, y hacéis la práctica, no lo hagáis conduciendo, no sea que vayáis a... Claro, esta técnica sí se pide que uno esté en silencio, que uno esté relajado, que uno esté quieto y que haga los mínimos movimientos posibles del cuerpo físicamente. Entonces, una vez que está en una postura cómoda, en una postura relajada... Ponemos un poquito de musiquita para que se vayan poniendo y nos preparamos a hacer esa práctica. Vale, cuando quieras. Esta técnica, que se conoce como Anapanasati, es muy simple. Simplemente podéis comenzar relajando los músculos, empezando por la cabeza, relajando, imaginar que una luz blanca entra por la cabeza y va recorriendo todo el cuerpo, desde la cabeza, bajando por el cuello, por los hombros, el pecho, el estómago, las extremidades, y luego simplemente observamos el aliento entrando y saliendo del cuerpo de forma natural, sin hacer ningún cambio en la respiración, pero focalizamos la atención en el aliento. Con cada inhalación que tomamos contamos 1, al exhalar contamos 2, volvemos a inhalar contando 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta 100, procurando que ningún pensamiento entre una respiración y otra, entre la inhalación y la exhalación. Simplemente observamos de forma natural este proceso y vamos contando. Al inhalar contamos 1, exhalamos, contamos 2, inhalamos, contamos 3 y seguimos haciendo esto, y de esta forma vamos a coger una buena receptividad para recibir esta energía a distancia las personas que lo deseen, así hasta llegar hasta 100. Y simplemente ocupar la mente en este proceso mientras comenzamos a mandar la energía a distancia.
este momento estás mandando la energía. La energía fluye por sí sola. Una vez se pone un símbolo, se conoce como el símbolo maestro. He visto que has hecho ahí un símbolo, Exactamente. Estos símbolos se llaman kanjis. Los kanjis son una forma de lenguaje japonés, de lenguaje sagrado. Hay 4 que descubrió Usui Sensei. Este es el símbolo principal, el símbolo maestro, es el más poderoso del sistema y es válido para mandar energía incluso a millones de personas al mismo tiempo. Entonces, todas las personas que están conectadas, mientras no se ponga un contrasímbolo para cerrar el proceso, están recibiendo la energía. Luego hay que cerrar Luego hay que cerrar el proceso cuando acabamos de enviar, poniendo otro símbolo y haciendo con la intención una petición a la energía que pare el proceso. Pero ahora mismo yo lo que sentí después de poner el símbolo, empieza a entrar la energía a través del chakra coronario, sale muy fuerte a través de las manos y se expande en todas las direcciones. Entonces, este es el proceso natural. Se pone una intención de lo que queremos y la intención que he puesto en este caso es que todas las personas que estén conectadas, que estén haciendo la meditación en este momento, puedan recibir esta energía y beneficiarse en lo que más lo necesiten. Entonces se pone una intención básica, como no sabemos qué tipo de problemas tienen las personas, decimos lo que más necesiten. No sé si quieres cerrarlo o seguimos estando, no sé. Podemos, si quieres cerrarlo, en realidad con el símbolo maestro, 3 minutos de flujo de energía, pues es casi la mitad de un tratamiento completo, es muy rápido. Te dejo ahí un minuto más. He visto que has vuelto a hacer otro símbolo, con eso lo has cerrado. Efectivamente, el símbolo del poder puede cerrar estos procesos. Es un símbolo que se recibe en el segundo nivel de Reiki, que tiene 4 niveles, y con esto se cierra el proceso. Lo que yo he notado especialmente es que había mucha demanda, se nota petición de energía cuando la energía fluye más fuerte. En un momento determinado la notaba en la cabeza y en el pecho y en las manos, y luego al final me llegaba hasta la planta de los pies, o sea, ha dado suficiente tiempo como para que el tirón de la energía de las personas que estaban recibiendo fuera lo suficientemente fuerte. Evidentemente esto no es excesivamente serio, es una práctica, además en la radio el tiempo, no podemos estar demasiado tiempo en silencio o con música, pero ha sido curioso porque ¿cómo lo han podido sentir? Te digo yo lo que me ha llegado, como una oleada de calorcito así. Básicamente es muy sutil, es una oleada que se puede sentir, por ejemplo, calor, se puede sentir un flujo más profundo, suave de la energía, se puede sentir como un estado de paz, de serenidad, si el proceso se hace lo suficientemente largo, y luego en un momento determinado se puede llegar a sentir plenitud, incluso amor impersonal. Se abre el chakra del corazón y muchas personas recibiendo Reiki expresan que han sentido un amor sin motivos, por ejemplo. Esto es totalmente lo que es la sanación, llevarnos a un estado del ser donde, digamos, se ponen en armonía todos los 7 cuerpos que tenemos. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Esto que puede ser muy criticable, que puede ser utilizado por mangantes y por gente de mal vivir, es algo muy serio que se está utilizando, valga la redundancia, con muy buenos resultados, ¿no? Como estás contando. Totalmente. Yo, por ejemplo, tengo un familiar ahora mismo en el hospital y cuando no puedo ir, pues le mando casi todos los días energía a distancia. Está teniendo una operación, de hecho, en el 12 de octubre. Y ya digo, es tan efectiva la energía en contacto, apoyando las manos sobre el individuo, que mandando la distancia no importa si es otro lugar en Madrid o cualquier otro lugar del mundo.
el efecto sería el mismo. Vamos, si quieres, a dar un pasito más para ver la tercera parte que tenemos preparada ahí de esta extraña historia que estamos contando hoy, el Reiki. El Reiki sirve para múltiples aplicaciones, pero a su vez tiene un solo uso. Te ayuda a estar en armonía contigo mismo y en tu entorno. Por lo cual, si estás en armonía, no sufres de estrés, no padeces enfermedades y no tienes problemas con tus relaciones. Lo importante del Reiki es que es una herramienta. No es una filosofía ni una manera de pensar, ni tampoco una religión. Es simplemente la posibilidad de canalizar la energía en su estado más puro y armonioso hacia ti o hacia otros. Al ser una herramienta, se puede usar en múltiples situaciones y ocasiones, haciéndola muy práctica, ya que no requiere un estado alterado de conciencia ni una concentración especial. En términos prácticos, Reiki sirve para una multitud de enfermedades y estados de ánimo. He aquí unos ejemplos. El Reiki sirve para aliviar dolores de artritis, reuma, artrosis, dolores de espalda y lumbares, dolores menstruales, migraña y dolores de cabeza. El Reiki acelera el proceso de cicatrización, sirve para soldar lesiones óseas, para reducir la inflamación en esguinces y para sanar músculos desgarrados. Ayuda al cuerpo a aumentar su capacidad para luchar contra enfermedades virales, reforzando su sistema inmunológico. Hay mejoras documentadas en personas seropositivas, por ejemplo. Alivia la otitis, la gastroenteritis y también las infecciones de la piel. Reiki sirve para equilibrar energéticamente y espiritualmente a las personas. Como resultado, las enfermedades mentales pueden desaparecer cuando la persona se encuentra en un estado de equilibrio y felicidad. En resumen, el Reiki, más que tratar enfermedades específicas, consigue un equilibrio completo a través de la energía universal. De esta forma, el mismo paciente toma las riendas de su propia sanación. Más apuntes del Reiki, pero nuestro invitado tiene mucho más que contarnos. Parece curioso que funcione así. Volvías a sentir mientras escuchaba la introducción, ¿no? Sirve para todo eso y para más. Para muchísimo más, porque realmente con el Reiki vamos buscando también la paz mental de los individuos, el sentir un estado de plenitud interior y encontrar la felicidad, como también estabais comentando. ¿Sirve para tanto enfermedades físicas como psíquicas? Psíquicas, problemas emocionales, problemas mentales, la depresión, todo este tipo de problemas. El Reiki es fantástico para trabajar con ellos porque es una terapia holística. Holística quiere decir que trabaja todos los aspectos del ser humano. El cuerpo, las emociones, la mente, el plano del alma. Realmente engloba todo el ser humano. Ya. ¿Influye, Antonio, que uno crea, es decir, que tú me estés haciendo energía a mí, haciendo Reiki y yo crea en ello? ¿Influye la autosugestión o no tiene nada que ver eso? No influye para nada. De hecho, hay muchos pacientes que vienen recomendados por terceras personas que te dicen que no creen en Reiki y el efecto es exactamente igual. No hay una creencia que va a mejorar el efecto. Ya. Preguntas de nuestros oyentes. Un hombre dice que tiene a su hijo con un problema en el cerebro que afecta su movilidad. ¿Si le ayudaría el Reiki? Sí, el Reiki mejora todos los procesos, como decía, no solamente físicos, sino mentales y emocionales, no solamente el problema físico que pudiera tener, sino también las consecuencias de ello, y también trabaja con las raíces del problema, resolviéndolas. Dame una explicación, es decir, ¿cómo puede, si uno tiene, por ejemplo, el caso que nos contaba, o que se esté quedando ciego, esa energía qué pasa? Normalmente lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos, y esto es lo que yo he aprendido en Japón, es que este tipo de bloques de energía negativa que se llama hibiki,
se concentran en ciertas partes del cuerpo. De hecho, han pasado a través del campo áurico, han roto una capa del campo áurico que es el etérico, han pasado al cuerpo físico, han creado un bloque muy fuerte que impide circular la energía y se ha vuelto luego un problema físico. Entonces lo que hay que hacer es quitar esa energía negativa, hacer que la energía fluya por los canales correctos de nuevo y de esta manera se produce la sanación. Más preguntas que nos hacen. ¿Para la depresión ayuda? Es perfecto para la depresión, que hemos visto que personas en 3 o 4 días de tratamiento se les quita totalmente los procesos depresivos. ¿Sí? Totalmente. Yo tengo cientos de casos que pueden constatar esto. ¿Menopausia? ¿Para la menopausia? Para la menopausia, para todos los problemas menstruales, todo este tipo de cosas va muy bien. Y preguntan también que, aunque no tengamos ningún tipo de enfermedad, si el Reiki puede ayudarnos y si uno a sí mismo se puede dar Reiki o hacer Reiki. Efectivamente, tiene el aspecto del autotratamiento y hay muchas personas que vienen, de hecho la mayoría que vienen simplemente es mucha gente que tiene estrés, por ejemplo, por el trabajo y te vienen una vez cada 10 días, cada 15 días, simplemente para estar en un estado mental, emocional, altamente energético y dar lo mejor de ellos mismos, no porque tengan ningún tipo de enfermedad. ¿Y qué hacen? ¿Se sientan, cierran los ojos? Simplemente se tumban en una camilla y la persona recibe energía, primero empezando por el terapeuta, empezando por la cabeza, luego sigue por el tronco. ¿Le va tocando? Le va tocando en diferentes partes. La cabeza es la parte que más tiempo lleva y el tándem, que es la zona del ombligo, es la otra parte que más tiempo se lleva en los tratamientos, pero básicamente se tocan unas 22 posiciones de base. Se van poniendo las manos. Se van poniendo las manos punto a punto, empezando normalmente por la corona, se sigue por los parietales, los temporales, los ojos, la garganta, el tronco y se va bajando hasta la planta de los pies inclusive. Ya. Y decías que no influye para nada la autosugestión, es decir, aunque no creas... Para nada, en absoluto. Tenemos el caso, por ejemplo, que lo demuestra del tema del tratamiento de animales con fracturas y ¿Se demás. hace también con animales? Sí, hay gente que se dedica, tiene clínicas exclusivamente con Reiki para tratar animales. ¿Sí? Es súper popular en Inglaterra y hay gente que vive exclusivamente de esto, de sanar animales con Reiki. Y es fantástico porque el animal que no tiene ningún tipo de creencia se cura más rápido que el ser humano, está más que comprobado. Incluso los huesos. Los huesos se sueldan fantásticamente con Reiki, va muy bien. Mira qué cara pone nuestro técnico, Paco Bermúdez, nuestro compañero. Yo también pongo casi esa misma cara. Sí. Fíjate que yo creo en estas cosas y que Sí, sé que la sí, energía sí. funciona. ¿Os convertís, los maestros de Reiki y las personas, todo el mundo puede mandar energía o hace falta hacer esa iniciación para que se abra? Para poder mandar energía o para canalizarla se necesita una iniciación. El Reiki funciona a través de procesos de iniciaciones y esto lo hace diferente a otro tipo de técnicas. Solamente el poder latente del Reiki que está en todos los seres humanos se despierta a través de las iniciaciones. Ya. Y entonces cuanto más potente seas como persona, más energía puedes, porque te conviertes en una especie de, no sé, de transmisor. Sí, en realidad uno desaparece en su mente, en su ego, a través de una serie de técnicas, uno se queda en silencio, crea un vacío y digamos que esa energía espiritual que es el Reiki, que es Dios lo absoluto, pasa a ocupar el lugar del terapeuta y es la energía la que cura, no el terapeuta. El terapeuta tiene que entrar en silencio y tiene que crear un vacío. Y ese vacío es ocupado por la energía universal. Ya. Es decir, que el terapeuta es eso, un instrumento. Es un canal, un instrumento y realmente no es el terapeuta el que cura, sino la propia energía. Ya. ¿Los casos que más te han llamado a ti la atención en la experiencia que ya tienes? Pues casos de todos los estilos, casos por ejemplo de cáncer que hemos resuelto, nos hemos reunido varios maestros ante casos terminales, le hemos dado un tratamiento, por ejemplo, 10 minutos entre 10, 12 maestros y hemos llegado a tener la experiencia de desdoblar a la persona al astral en esos 12 minutos que recibía Reiki. No solamente se ha curado, porque cuando ha vuelto la persona a hacerse un chequeo ya estaba curado, sino que las personas te dicen que han tenido experiencias espirituales que no olvidarán en la vida.
De verdad que cuesta creerlo increíblemente, ¿eh? ¿Cuánto tiempo son las sesiones? Las sesiones normalmente duran entre 45 y 60 minutos dependiendo del tipo de patologías o de problemas. Y siempre haces ese signo, es decir, abres. Los símbolos hacen que el proceso sea más rápido y sea más potente. Ahora, llega un momento donde el maestro alcanza un estado que se conoce como Satori y desde ese estado no es necesario los símbolos. Llega un momento que se quedan atrás. Son una herramienta, como una muleta, que en un momento determinado no necesitamos, pero se utilizan durante muchos años en la práctica. Ya. Cuando vas a Japón, tus maestros... Los maestros que yo tengo curan con técnicas que aquí sí parecerían ya muy extrañas. Por ejemplo... Sí, ya nos parece extraño. A mí, fíjate que llevo en esto, ya me parece extraño esto. Esto quizás os va a parecer un poco más, pero yo, por ejemplo, he sido curado con una técnica con el aliento. De un problema de un riñón. El maestro este que os comentaba, que se curó él mismo del cáncer, soplándome en el riñón derecho durante menos de 30 segundos, produjo un efecto de curación instantánea en el riñón derecho, que tenía yo un pequeño problema. Entonces, puede ser con el aliento y con la mirada. Si no te conociera, diría que... Pero bueno, sé que el Reiki es una cosa seria. Vamos a tener que investigar mucho más en ello. Claro. Antonio, muchas gracias. Si hay gente que se quiera poner en contacto contigo, quiera aprender, quiera... Sí. ¿Dónde se puede Pues poner para en la contacto? gente que quiera recibir tratamiento, para la gente que quiera introducirse en Reiki y aprender la técnica, el teléfono es 91 766 0423. Esto es la Alianza Española de Reiki, o la web www.alianzadereiki.eu de Europa. EU. Te digo que ha sido un placer. Espero Muchas que vengas gracias. al programa más veces, sobre todo a hablar de viajes astrales, que es un Claro. tema que nos siguen pidiendo. ¿Sigues realizando viajes astrales? Sí, sigo realizando viajes astrales y sigo haciendo cursos, sobre todo, para formar a gente que está interesada en el tema. Ya. Tenemos que hablar de ello. ¿Te curó? Desde luego. ¿Te curó tu maestro? Me curó en menos de 30 segundos. De hecho, yo pensé que me había hecho otra cosa. Había 2 personas de España conmigo que lo estaban viendo y yo pensaba que me había hecho algo distinto porque el impacto fue de mucho calor en el riñón. Yo me levanté e incluso un poco enfadado porque me había quemado realmente y me dijo, no, tranquilo porque solamente te ha soplado. Y él me dijo, mira a ver si te vuelve a doler. No me volvió a doler en toda la estancia de Japón y posteriormente. Qué curioso. Gracias, ha sido un placer. Te veo prontito, Antonio. Gracias a ti. Gracias. Llegan las noticias de las 3. Sorprendidos con este asunto, hacemos una mínima pausa y seguimos. Más historias os queremos contar. Tenemos información de la salida, os hablaremos de nazis de nuevo, que es otro de los temas favoritos. Viene Eric Fratini con su alto secreto y mucho más aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Recordad que tenemos el concurso en marcha, 900-137-137, por si queréis participar. No os vayáis, que enseguida volvemos. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Volvemos, la segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Vamos sorprendidos con ese tema del Reiki, que si no supiéramos que es tan serio, estaríamos todavía asombrados con él. Tenemos un concurso en marcha, 5 libros sorteamos hablando precisamente de Reiki. El teléfono 900-137-137 por si queréis participar. Y ayer hicimos un concurso, se nos olvidó dar a los ganadores, no tuvimos tiempo para darlo. Eran 3 entradas gratuitas para las actividades que va a hacer Joy Dispensa, ese maestro que ha revolucionado la conciencia de millones de seres, que viene a España dentro de poquito. Y los ganadores fueron Jesús Callirjos de Madrid, Carmen Flores de Zamora y Gustavo Arbelos de Albacete. Nos pondremos en contacto con vosotros para daros un poco las indicaciones de cómo tenéis que hacer para recoger esas invitaciones. Y ahora os damos unas cuantas informaciones de esa próxima salida del Espacio en Blanco, la siguiente en Málaga. Atentos. Estamos viajeros, el Espacio Blanco hace poco tiempo estuvo en Sevilla, nos vamos ahora a Málaga a hacer el primer programa cara al público con un montón de gente que quiera vernos y vamos hasta allí a hablar con Guillermo Díaz, uno de los responsables de la organización de nuestro programa, de nuestra próxima salida. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí muy ilusionado con el proyecto. La estamos liando, ¿no? La estamos liando, se está liando, en Málaga se está liando. La estamos liando parda, que decían por ahí, ¿no? ¿Quién lo decía? Mi abuelo. Sí. La estamos liando parda.
Pues un montón de gente interesada, solamente lo hemos sacado en nuestra página web, todavía no hemos empezado a anunciarlo y hay un montón de expectación por esa primera salida, por ese primer programa cara al público que va a ser el día 28. El próximo, bueno, dentro de 2 sábados. Dinos, ¿en qué lugar? Pues en Yelmo Cines, en Vialia, en Málaga. Los cines nuevos de Yelmo, al lado de la estación de trenes, en Málaga. ¿Céntrico? Perdona, que no conozco Málaga muy bien. Absolutamente céntrico. Más céntrico tienes que poner el cine en la catedral. Pues ahí, junto a la estación de trenes, ¿has dicho? Efectivamente. El cine es Yelmo. Me han dicho que la sala es una pasada. Nuestros compañeros técnicos de Radio Nacional que han estado allí se han quedado alucinados porque tenemos los últimos adelantos en sonido, que el Sensi Round ese ya se queda pequeño, efectos especiales de esos que sientes a la gente ahí aparecer, el miedo se va a sentir, ¿no? Es impresionante. En esa sala, por ejemplo, ahora se pone Watchmen y es alucinante con el sonido que se consigue dentro de la sala y la imagen absolutamente nítida. Están apostando por tecnologías digitales. O sea, la sala es una pasada. Además van a venir, pueden caber unas 400 personas, cerca de 400 personas. Eso te iba a decir, ¿cuánta gente puede entrar? ¿400 de nuestros oyentes? Efectivamente. O sea, que tienen que darse, bueno, ahora diremos la forma de conseguir las invitaciones o cómo llegar ahí. Invitados que van a estar en ese especial programa, un avance, porque va a haber muchas sorpresas. Pues van a estar, para abrir boca, van a estar Javier Sierra, nuestro amigo Francisco Contreras Gil, Luis Mariano Fernández, José Manuel Frías, esto para abrir boca, Miguel Blanco, ¿no? Lo conoceréis todos. Una parte de la gente que está ahí en Málaga, de algunos investigadores más prestigiosos, compañeros que están radicados en Málaga. Y va a haber, antes habíamos pensado un previo, pero hemos cambiado el plan. ¿A qué hora se está citando a la gente que quiera ir? A las 11. 11 de la noche. Que se presenten en el cine. ¿Cómo conseguir las invitaciones? Es gratuito, hay que decirlo, ¿verdad? Efectivamente, hasta completar aforo, que vengan a las 11 y hasta que se llene la sala, que se llenará. O sea que hay que estar más o menos tempranito, estar ahí a las 11 y a las 11:30 arrancamos con la programación, con un montón de sorpresas, el cine y misterio, con Málaga Mágica, con no solamente sonido, que es el programa El Espacio en Blanco, sino que va a haber también en esa pantalla súper increíble imágenes súper impactantes de algunas de las películas más increíbles que ha habido en el mundo del terror, ¿verdad? Pues sí, va a ser impresionante. Se va a pasar miedo, ¿eh? Se va a pasar miedo. Las sillas se mueven también y... Las sillas se moverán porque algún fenómeno poltergeist habrá. Seguro. Guillermo, ahí está. El primer avance de la salida del Espacio en Blanco, día 28 en Málaga, a partir de las 11 de la noche en los cines Yelmo Vialia, al lado de la estación. Te veo por allí, que eres uno de nuestros invitados y sé que entiendes mucho y va a haber muchas sorpresas contigo, ¿vale? Pues un abrazo y muchas gracias. Gracias por el trabajo, un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí está la información, se está liando en Málaga. 28 de marzo, a partir de las 11 de la noche, cines Yelmo Vialia, ir por allí porque va a ser toda una fiesta. Habrá sorpresas, seguramente regalos y muchas más cosas que tenemos ahí reservadas para la gente que queréis venir. A partir de las 11, emisión en directo del Espacio en Blanco y mucho más. Y seguimos adelante. Y un segundo tema esperando potente, hablando de nazis, expediciones que hacían, de esas cosas que buscaban ellos. Pero ahora antes, esa sección, Eric Fratini se encarga de desempolvar los documentos secretos y traerlos, lo llamamos alto secreto, con él los dejamos. Esta música nos anuncia que entramos en esa sección que aquí llamamos Alto Secreto, con Eric Fratini, que está resfriado. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Y eso que no fumo. ¿No fumas? No fumo. ¿Ni shisha tampoco? No. Tampoco. Yo te iba a invitar a fumar una shisha, se me olvidó decirte el otro día, nos vamos a Egipto, te lo dije hace tiempo, sí. Y te quería invitar a tomar una shisha en el Café de los Espejos. Pensé que me ibas a invitar a irme contigo a Egipto. Bueno, si quieres, yo te invito. Yo encantado. Vale, nos vamos a Egipto. Salimos creo el día Café 11. Al-Fishawi. Al-Fishawi, sí señor. Salimos el día 11 de abril, me parece. Muy bien, ahí estoy en el aeropuerto. Ahora soy yo que me quedo sin voz. Ahí estoy en el aeropuerto. Egipterias, bueno, no sé si viajaremos con Iberia. Bueno, en serio, está la sección Alto Secreto con Eric Fratini. Y hay un tema que yo tenía ganas de que tocáramos, Majestic 12. Hace mucho tiempo empezamos a tocar el asunto. Bueno, cuéntanos tú, ¿qué es eso del Majestic 12? Pues Majestic 12 fue un comité creado por el presidente Truman
Todavía no tenía nombre, era un comité especial por orden ejecutiva del presidente Truman, pero todo se remonta, déjame que te cuente que todo se remonta al 24 de junio del año 47, esto es un documento de la CIA, el que tengo aquí, que te he traído. El 24 de junio del 47, un piloto civil volando sobre las montañas Cascade en el estado de Washington, en la zona oeste del país, observó 9 discos volantes viajando en formación a alta velocidad. Todo esto generó, digamos, todo un problema porque generó muchísimos avistamientos de esos nueve platillos volantes. Ahí fue cuando, bueno, no sé si fue cuando lo pusieron el nombre de platillos volantes. Sí, fue a partir de aquí cuando el piloto civil lo describe como especie de 4 platos exactamente que están volando a una gran velocidad y que él no los podía seguir. Eso es el 24 de junio del año 47. El 24 de septiembre del año 47, parece ser que uno de ellos cayó. El 7 de julio del año 47, el 24 de junio es cuando lo avista el piloto. El 7 de julio del año 47 se decreta una operación secreta para comenzar a intentar recuperar los restos de que parece ser uno de ellos que ha caído en los bosques cercanos a las montañas de Cascade, ¿no? Entonces, hay una especie de informe dentro del mismo informe de Majestic 12 que dice que esto está fechado en el año 47 también, forma parte del grupo, que dice que se han recuperado posiblemente cuerpos, pero fíjate qué curioso, dice el informe de la CIA, dice cuerpos que podíamos definir como entidades biológicas extraterrestres, nombre en código EBES, E-B-E-S. Se adoptará esta identificación de alta seguridad que será identificada a partir de entonces para designar este tipo de cuerpos, ¿no? Mucho antes del incidente de Roswell, que fue en el 51, creo. Sí, esto es en el año 47. Esto es en el 30 de septiembre del año 47. Qué curioso. Vale. Luego, cuando llega Eisenhower a la presidencia, ¿sabes? Como sucediendo en la Casa Blanca al presidente Truman, hay un tipo que es Vannevar Bush, que es el abuelo del presidente que ha salido hace poco de la Casa Blanca y padre del anterior presidente Bush, que era un científico y uno de los consejeros más estrechos del presidente Eisenhower. El 18 de noviembre del año 52, por una orden ejecutiva especial de alto secreto, firmada por el presidente Eisenhower, se decreta la creación del Comité de Control Majestic 12, o nombre en código Magic 12, pero curiosamente Magic con J, Magic. Este grupo será establecido bajo una orden clasificada de alto secreto y de especial con una orden ejecutiva como recomendación por el Dr. Vannevar Bush. Este comité tenía la cuestión de que todas las cuestiones de ovnis, de objetos voladores no identificados que sucediesen sobre territorio americano pasarían bajo alto secreto por el Majestic 12, por el control del comité Majestic 12, ¿no? Luego te he traído otros documentos curiosos dentro de Majestic 12. Quiero decir que para que luego digan que no creen en estas cosas, las agencias ni dedican presupuesto ni dedican personal a investigar el tema de los ovnis, sí, como ocurría en el 47. Sí, pero lo que es impresionante es que estamos hablando del año 47, de un avistamiento de un piloto del año 47, que después intentan recuperar, parece ser, como unos cuerpos, y que le llaman entidades biológicas extraterrestres. Extraterrestrial Biological Entity, una entidad. Luego hay 2 documentos que te los he traído, están unidos al documento de Majestic 12, que son muy curiosos. Uno es del 15 de septiembre del año 1988 y el segundo es del 15 de noviembre de 1991. El primero, el del año 88, es un documento del Departamento de la División de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas dirigidas al FBI y a la CIA, en el cual dice: recomendamos que se mantenga la clasificación de alto secreto Enterity en su forma completa del documento. Las Fuerzas Aéreas, la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas, hemos contactado
con los organismos pertinentes y las agencias pertinentes para informar, todo el documento está en inglés, para informar que nuestra recomendación es que se mantenga toda la información secreta dentro del proyecto Majestic 12. Esto te estoy hablando del 15 de septiembre del año 88. Vale. Se mantuvo efectivamente el secreto, no se levantó la desclasificación de Majestic 12. Pero luego te he traído uno de los documentos interesantes del 15 de noviembre del año 1991. Está firmado por Harry Brandon, asistente al director de la División de Inteligencia CIA. Está dirigida al comandante de la Oficina de Investigaciones Especiales de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, en la base aérea de Bolling, en Washington. Dice, para su información, nuestra oficina recientemente ha descubierto que su organismo intenta desclasificar documentos fechados a partir del 18 de noviembre del 52 relativos a la operación Majestic 12. Los documentos indicarían que este proyecto está relacionado con el descubrimiento de aviones aircraft, de aparatos volantes extraterrestres. Hemos notado que este documento está representado por algún tipo de hoax. Hoax es la codificación que se le da a los documentos de alto secreto en los Estados Unidos. Es decir, los hoax son las cuestiones que tú pones en contra para que un documento sea desclasificado por parte de una agencia. Es nuestra responsabilidad informarle que cualquier incidencia que pueda tener sobre estos documentos la desclasificación será responsabilidad de la agencia que se ocupe de la propia desclasificación de este documento, debido a que nuestra agencia, en este caso la CIA, recomienda que todo el material de Majestic 12 permanezca cerrado y no desclasificable. Qué curioso. Esto es el 15 de noviembre del año 91, es decir, hace poquito. Hace 2 días. La CIA es la que hace actividades fuera de Estados Unidos y el FBI hace actividades dentro de Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Es la diferencia entre uno y otro? Sí, exactamente. Es decir, la CIA tiene prohibida por la Constitución americana y por la propia Carta de Fundación de la CIA espiar dentro de territorio americano. Pero, tú sabes, otro día podemos hablar, si quieres, de las famosas joyas de familia. Sí. La famosa desclasificación de 807 páginas, donde se descubrió que la CIA estaba cometiendo actos de espionaje dentro de territorio americano, estaba pinchando teléfonos dentro de territorio americano, estaba realizando operaciones para intentar matar a periodistas americanos del Washington Post, uno de ellos del Washington Post, que estaba en contra del presidente Nixon, escribió una columna contraria a Nixon, y Nixon pidió a la CIA que si por favor se les podía ocurrir algún plan para matar a ese periodista del Washington Post. Así mismo, qué curioso. Pues seguiremos. Ya me encontrarás algún día donde encuentras esos informes, porque no me creo que sea tan fácil de entrar por ahí que te los den. No serás un espía tú. Ya os lo contaré, pero te lo contaré fuera de antena, ¿no? ¿No podemos meter un micrófono? No podemos. Gracias, Eric. Te veo la semana que viene. Un viaje hacia otros mundos. Necesito saber de qué va esto. Este planeta se muere. La raza humana lo está matando. Y has venido a ayudarnos, ¿verdad? No, eso no. Dijiste que venías a salvarnos. Dije que venía a salvar la Tierra. Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros. No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie. ¿Qué insinúas? Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas. No puedes hacerlo. Y no permitiremos que perezca. Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas. Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais. Por favor. Habéis llegado a un punto límite. Por favor. Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad. No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo. La decisión está tomada.
3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco. Eric Frattini nos demostraba con papeles, con documentos, que las agencias de seguridad y de información de Estados Unidos tenían pruebas de esas visitas de esos extraterrestres. Seguiremos informando y dando más datos concretos y más pruebas. Y dentro de un momento, nuestro siguiente invitado, Óscar Herradón, nos hablará de una expedición secreta que los nazis hicieron buscando el origen de la raza aria y querían llegar hasta Shambhala. Pero antes, informaciones de algunas de las actividades que va a hacer Joey Dispenza, un personaje al que estamos siguiendo la pista en esta nueva visita a España. Más informaciones. En la primavera está el ambiente movido y hay un montón de personas, gente interesante que llega a España y por diferentes lugares prepara actividades. Vamos a hablar con Mariano Alameda para avanzar eso que ayer comentábamos. Joey Dispenza vuelve a España. Buenas noches, Mariano. Muy buenas noches, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Perfectamente. Me alegro. Vaya personaje Joey Dispenza, cuando estuvimos ahí entrevistándole la anterior vez que vino aquí a España. Qué personaje tan impecable, tan blanco, tan, ¿verdad? Es de los que vive lo que sabe. Sí, señor, sí, señor. Recordar a nuestros oyentes, lo estábamos anunciando, es ese hombre que tuvo que ver con esa película y con ese libro, sobre todo con la película, y tú que sabes, se llamaba la película, que ha revolucionado medio mundo, sobre todo porque plantea la opción, ¿verdad, Mariano?, de que podemos cambiar, cambiando nuestros hábitos, nuestras neuronas, nuestras redes, esas que tenemos de información en la cabecita, ¿verdad? Plantea esa opción y lo demuestra científicamente. Y es la ventaja que tiene su enseñanza, que ahora mismo necesitamos la ciencia para poder creer en esto, y la ciencia lo demuestra. Él lo demuestra y tiene el conocimiento y la formación suficiente como para poder explicarlo, y además lo vive personalmente y se ve en su mirada y en sus palabras. Sí, señor, de un personaje, como digo, impecable, que nos gustó mucho. Vamos a tener la oportunidad de volver a estar con él. 3 oyentes van a tener la oportunidad de estar también en esas actividades que estáis planteando. ¿Qué es lo que se está preparando? Pues estamos preparando un taller que se llama Rompiendo el hábito de ser tú mismo, que Joey Dispenza lo ha llamado la biología del cambio, y es un taller de fin de semana en el que él hace una exposición interactiva también con imágenes, con sonidos, con presentaciones, demostraciones científicas y sobre todo con las fases prácticas para poder modificar los patrones emocionales, neuronales y de pensamiento que generan conflicto en las personas para poder desarrollar una identidad más positiva. Esto él conoce los mecanismos químicos, bioquímicos del cerebro, neuronales, y entonces plantea las soluciones más adecuadas para que el proceso se haga de la manera más fácil y más efectiva, ¿no? Es un taller bastante práctico. De todo lo que hemos estado hablando, de que el cambio, de que pensar en positivo, etcétera, 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 ahora la ciencia, la bioquímica lo demuestra, y Joey Dispenza es uno de los que están haciendo ese trabajo por todo el mundo. ¿Cuándo viene a España? ¿A Madrid? ¿Es en Madrid? Pues muy prontito. El 21 y 22 de marzo es el próximo fin de semana. Él ya está aquí, es en el Colegio de Médicos, en el Auditorio Magno del Colegio de Médicos. ¿En Madrid? Colegio de Médicos, decíamos, Madrid, 21 y 22 de marzo, celebrando la primavera. Joey Dispenza, un personaje que tenéis que conocer. Mariano, teléfono de contacto y página web para nuestros oyentes que se quieran tener más datos. Sí, organiza el Centro Nahual, el teléfono es el 912990864 y está toda la información colgada en la página web de Nahual, que es www.centronahual.es. Repite el teléfono más lentamente, 299-0864. Perfecto, ahí está la información. Nos habéis pedido si localizamos Joey Dispenza, viene a Madrid. Guardarnos un sitito que por ahí estaremos. Mariano, fuerte abrazo, que todo vaya bien. Te recibiremos con un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel. Será mutuo, un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Algunas personas se pasan la vida esperando que algo lo cambie todo. Buscan poder o amor o las respuestas a las grandes preguntas. Yo creo que lo que de verdad buscan es otra oportunidad, una forma de llevar otra vida donde todos sus errores quedarían borrados y podrían empezar de cero, donde nada malo ha pasado aún
y todas las posibilidades siguen abiertas. Seguimos adelante. El teléfono sigue echando chispas esta noche, pidiendo disculpas por si no podemos atender todas las llamadas. 900-137-137. Y el segundo tema del Espacio en Blanco nos va a llevar a la historia oculta, una sección que hacemos con Óscar Herradone, que nos habla de los nazis que andaban buscando extrañas cosas. Escucharlo. Uno de los temas que más llama la atención de esta última etapa del Espacio en Blanco, curiosamente, son los que tienen que ver con la guerra, Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con los nazis, con lo que buscaban, los secretos de los nazis. Esta noche queremos volver a hablaros de ello con Óscar Herradón. Buenas noches, Óscar. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer como siempre estar con vosotros. Igual te digo, te has librado de venir al estudio, pero porque estás por ahí perdido en otros sitios, pero la próxima no te dejo que te escapes de que vengas con nosotros para tenerte cara a cara, ¿vale? Por supuesto. Escritor, periodista, redactor jefe de la revista Enigmas y metido sobre todo en cosas históricas, ¿verdad, Óscar? Bueno, yo creo que es mi gran pasión, Miguel, la historia heterodoxa, diría yo más bien, ¿no? Hay mucho que por descubrir todavía, a pesar de ser algo del pasado, lo de la historia, pero hay mucho por descubrir, ¿eh? ¿Va a ser verdad eso que dicen que la historia la escriben los vencedores y la escriben como quieren? Eso por supuesto. Yo creo que queda mucho por contar y esperemos que quede mucho por contar, ¿no? Porque si no, entre otras cosas, nos quedaríamos sin nada que escribir y sin trabajo. Pues esperemos que haya mucho que contar, mucho que investigar todavía y mucho que descubrir de esa historia. Hoy vamos a hablar de las expediciones que hicieron los nazis al Tíbet. Es cierto que los nazis estaban obsesionados por todo tipo de cosas sagradas, buscaban la Arca de Alianza, buscaban la lanza de Longinos, buscaban todo ese tipo de cosas, el Santo Grial. Bueno, es totalmente verdad, Miguel, que hubo una serie de dirigentes nazis, entre ellos Himmler, Rudolf Hess y el propio Hitler, que estaban verdaderamente obsesionados por el ocultismo. Estaban obsesionados por las reliquias, por los objetos sagrados, como bien dices, como pudo ser la lanza del destino, el grial y muchos otros objetos sagrados y los mitos antiguos y paganos, ¿no? Lo cierto es que bueno, se ha hablado mucho de esos temas, pero se ha hablado bastante poco, por ejemplo, de esta expedición que enviaron las SS de Heinrich Himmler al Tíbet, ¿no? En busca, nada menos, Miguel, aunque nos pueda parecer descabellado, de los mismísimos orígenes de la raza aria ancestral, ¿no? Ellos se creían unos elegidos, se creían los miembros de la raza aria. Yo creo que ahí sí que estaban un poco alejados, por lo menos ellos, de la verdad, ¿no? Estaban metidos en su propia locura, en su propia vorágine de locura, pero lo cierto es que enviaron esa expedición, ¿no? Y es una cosa bastante desconocida, por lo menos en nuestro país, y bueno, que tiene ingredientes bastante interesantes, Miguel. Vamos, si quieres, al principio. Decías que Hitler, tanto como Himmler, Rudolf Hess, eran apasionados del ocultismo. Antes ya de estar, cuando comenzaba toda la historia, se comenzaba a gestar las SS y todo eso, era un grupo bastante duro que creían en el ocultismo. Bueno, hubo dirigentes, Miguel, sobre todo Heinrich Himmler y Rudolf Hess, ¿no? Que fue el viceführer del Reich, del Tercer Reich, que ya en los años 20 estuvieron involucrados en sociedades secretas como la Orden de Thule, en la que estuvieron ambos, Himmler y Rudolf Hess, y estuvieron también en otras sociedades secretas muy influidas pues por la teosofía de Madame Blavatsky y por otra serie de doctrinas que empezaron a causar furor en Alemania y en Occidente a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos que ya cuando se fue forjando los comienzos, ¿no?, del nazismo, del incipiente partido nazi, ya en los finales de los años 20 y sobre todo ya en los años 30, en pleno apogeo del nazismo, pues hubo figuras como estas, que eran los verdaderos dirigentes y las verdaderas cabezas pensantes del Tercer Reich y del nazismo, que estaban imbuidas por el ocultismo hasta unos niveles casi de enajenación, de auténtica locura. Has nombrado a Blavatsky. Ella escribió un libro que se llama La Doctrina Secreta. Hace poco estuvimos en la India y estuvimos en Adyar, en Madrás, en el centro de la Sociedad Teosófica, un lugar absolutamente increíble. Y parece ser que este personaje... Bueno, ¿quién era Blavatsky para nuestros oyentes? Un personaje ruso bastante extraño, ¿verdad? Bueno, Blavatsky era una mujer rusa vinculada pues a las altas esferas de la Rusia de finales del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, Miguel, que bueno, ella dijo percibir pues extrañas voces, ¿no?, que le dictaban pues auténticos testamentos
de increíbles páginas, ¿no? Por ejemplo, La doctrina secreta son 2 volúmenes de más de 1500 páginas según lo que decía y afirmaba Blavatsky, de escritura automática, ¿no? Que le dictaban una serie de entidades. Ella estaba convencida de que bueno, que se podía encontrar el origen de una raza mítica ancestral, algo que influyó luego mucho en el pensamiento nazi, aunque fue desvirtuado, por supuesto, las creencias de Blavatsky fueron desvirtuadas por los nazis, y ella creía que podía hallarse su origen en el mismo Himalaya, ¿no? Aseguraba en sus escritos, Miguel también tiene otro libro que era Isis sin velo, que tuvo mucha repercusión, que afirmaba que había viajado al mismo Himalaya. Esto hay autores que dicen que es cierto, hay otros autores que dicen que bueno, otros estudiosos de su biografía que dicen que no fue real. El caso es que, bueno, esta mujer está a medio camino entre la verdadera adepta, la verdadera ocultista y bueno, una persona que había mentido bastante, ¿no? Lo cierto es que sus teorías y la teosofía influyeron muchísimo, desvirtuadas, como te digo, Miguel, en la forja de los ideales nazis más tarde, ¿no? Pues nos vamos, si quieres, a esa expedición. Los nazis... Espera, antes de nada, Himmler, decías aquí en este trabajo, se había inspirado en una casta guerrera hindú para crear las SS y sentía verdadera obsesión por la religión oriental. ¿En qué casta se basa Himmler? Bueno, él se inspiró, Miguel, en el sistema de castas hindú y sobre todo por la élite, ¿no? Por los brahmanes y los kshatriyas, no sé si lo pronunciaré bien, guerreros, ¿no? Él, que como verdadero obsesionado por la raza aria de seres para él superiores, pues estaba obsesionado también con las élites, con las personas que tenían el poder y que además creían que debían poseer ese poder, ¿no? Fue en el fondo todo lo que barnizó las ideales nazis, ¿no? La élite, el poder, la perfección, la raza aria perfecta. Entonces, digamos que Himmler estuvo obsesionado con todo el sistema de castas hindú. Dicen que llevaba siempre hojas escritas con el Bhagavad Gita hindú, y bueno, en el momento en que vio que había una serie de expedicionarios alemanes que podían ir a ese origen de donde él creía que podía hallarse la raza aria, ese al reino del Tíbet y del Himalaya, lo cual a título personal, Miguel, te diré que creo que era una creencia un poco descabellada de estos personajes, pero que lo creían a pies juntillas, ¿no? Entonces, Himmler se encontró en la Alemania eufórica nazi de gran poder de los años 30, que un personaje, Ernst Schaffer, un biólogo y un expedicionario y aventurero alemán, había viajado ya 2 veces con financiación americana. Fíjate, los que luego serían los grandes enemigos del nazismo, con financiación americana había viajado a Alemania junto con un americano, Brook Dolan, y que, bueno, en medio de una serie de grandes dificultades, date cuenta que viajar al Tíbet o al Himalaya hoy no es hacerlo hace 70 años, ¿no? Sí. Como te puedes imaginar. Entonces, hubo muchísimas dificultades, pero él regresó como un auténtico héroe, publicó libros, y este personaje, Ernst Schaffer, este joven alemán, pues fue recibido poco después por Himmler, ¿no? Que acudiendo a una llamada del propio Himmler, se presentó en Prinz Albrecht Straße, que era el cuartel general de la Orden Negra de las SS, y el mismo Reichsführer, el mismo Himmler, le dijo que él apoyaría o financiaría en parte, porque tampoco fue el verdadero artífice de aquella expedición, una expedición de Ernst Schaffer de nuevo a el Tíbet, la tercera, pero esta vez con el apoyo de las SS, el apoyo nazi, ¿no? Entonces, bueno, Ernst Schaffer, que no comulgaba con algunas de las ideas ocultistas de Himmler, sí que se sintió en cierta manera halagado, evidentemente, porque el mismo Reichsführer del Reich, el tercer hombre más fuerte del Tercer Reich, le enviaba al mismo Tíbet en busca de esos orígenes míticos que a él le servirían, por otra parte, para catapultar su carrera científica, ¿no? Entonces ahí empezaba la verdadera expedición nazi al Tíbet, ¿no? Que era la tercera que llevaba a cabo este personaje, ¿no? Este personaje muy desconocido, pero que tuvo mucha importancia en los años 30 en Alemania. Ahora nos cuentas un poco lo que ocurrió. Lo que intentaban un poco era, según dices aquí, veían en el cristianismo una simple manifestación de la superstición hebrea, y los alemanes querían redescubrir las raíces, los antiguos ritos y dioses paganos que el cristianismo había destruido. Por eso van a buscar los orígenes de su raza y los orígenes de la religión, ¿verdad?
Bueno, no solo fue al Tíbet, Miguel, estaba Himmler principalmente, ¿no?, que fue el artífice de todas estas expediciones. Él se rodeó de una serie de antropólogos y teóricos de un nuevo orden mundial que propugnaban pues una serie de creencias relacionadas con que el origen de toda esta Alemania del siglo XX estaba en el paganismo y que el cristianismo había venido pues un poco a destruir todo aquel origen mítico, todo aquel origen de una raza aria de sangre para ellos pura, ¿no? Y que había habido una mezcla de razas y de religiones por culpa en parte del judaísmo y del cristianismo, ¿no? Entonces él tenía la obsesión, ¿no?, que es una de las cosas que reivindican ahora grupos neonazis, sobre todo en Alemania, es la vuelta al paganismo, la vuelta a esas raíces que probablemente tampoco fueron las raíces verdaderas del pueblo alemán, ¿no? Porque es cierto que conforme avanza la historia, la mezcolanza de razas y religiones va forjando también nuevas civilizaciones, nuevos pueblos, nuevas ciudades. Pero bueno, ellos digamos que se crearon su propia cosmogonía, o que quisieron creérsela, y él envió en parte al Tíbet y en parte a otros puntos de la geografía europea en busca de esos antiguos ancestros, ¿no?, esos antiguos ancestros paganos. Hay un artículo también que se publica en Enigmas junto a este del Tíbet, Miguel, que es la religión esotérica del Tercer Reich, y como una serie de antropólogos fueron enviados también por Himmler y por las SS a otros puntos del planeta en busca de esas raíces paganas, ¿no?, en busca de esas runas, de esa escritura, de esos ancestros de la raza superior, ¿no?, entre comillas, como decían ellos. Y la búsqueda de la raza aria en el Tíbet sería una más de esas, quizá la más importante de esas búsquedas, ¿no? Lo que pensaban, Óscar, es que el origen de la raza había venido de esa zona, ¿no? La raza aria, su origen estaba en la India y en el Tíbet. Bueno, otra vez, como te digo, Miguel, es que la verdad es que la forma de pensar de Himmler era una mezcla de ideas, de teorías, en parte del teosofismo, de sociedades secretas, pero y también históricamente no tenían ningún rigor. Históricamente, digamos que el rigor, le atribuían ellos el rigor que creían más adecuado a su propia creencia, ¿no? Evidentemente, pues bueno, hubo viajes que hicieron algunos antropólogos en busca de antiguas runas nórdicas de algunos pueblos paganos que evidentemente tenían un origen real y verdadero, pero por ejemplo, el que envió al Tíbet Himmler formaba más bien parte de su propia cosmogonía particular, ¿no? Él pensaba, bebiendo, como te digo, de la teosofía de Blavatsky, de otras sociedades secretas y de otras teorías, e incluso también, Miguel, de lo que le inculcó su propio padre, que había una raza superior germánica, mítica, que podría tener su propio origen en el Himalaya y en el Tíbet, ¿no? Y ahí se fueron una serie de personajes que, además de promocionar su carrera como científicos, pues buscaban esas teorías pseudocientíficas, diría yo, del propio Himmler, ¿no? Es posible que hubiera algún vestigio histórico verdadero, pero en parte fue creada para sus propios intereses, ¿no? Para sus propios intereses, Miguel. Pero bueno, allí fueron en busca de esos míticos arios que se supone que estaban en el Himalaya, e incluso algunos de los miembros de la expedición dijeron haber encontrado en la élite de algunos tibetanos, ¿no?, de algunos nobles tibetanos, rasgos que podrían estar vinculados a los antiguos arios, ¿no? Fíjate. Eso es un poco lo que te iba a decir. La raza ellos la llamaban los európidos, dejaron círculos de piedra en distintos lugares del mundo, y algunos de ellos, los arios más débiles, cedieron a la tentación y se fusionaron con las razas inferiores, derrumbándose el gran imperio nórdico. Pero algunos quedarían en estos lugares, en el Tíbet y en Sikkim, concretamente, es donde encontrarían dentro de los grupos de la élite Bhutia a algunos de los descendientes de esa raza. Qué curioso, ¿verdad? Muy curioso, Miguel, porque resulta que uno de los personajes que acompañaba a N. Schaffer, ¿no?, el líder de la expedición hacia el Tíbet, era Bruno Beck. Una expedición que fue bastante complicada, ¿no? Se murió la mujer de uno de ellos, tuvieron que pedir permiso en Londres para poder pasar por esas zonas, ¿no? Estuvo llena de incidentes desde el principio hasta el final, hasta el mismo final, que fue muy precipitado, como veremos luego, Miguel, pero desde el principio fue muy compleja, muy complicada, llena de contradicciones. Lo cierto es que se murió poco antes del viaje la mujer del mismo Ernest Schaffer, del artífice de esa expedición, apoyada por Himmler, ¿no? Se murió, fíjate, en una cacería con la misma arma, se le disparó el arma a su propio marido, ¿no? Entonces, date cuenta el gran trauma que significó para este personaje,
que bueno, ya marchó en aquel viaje con otro humor, con otra forma de ver la vida, y bueno, se lo hizo pasar bastante mal a sus compañeros en declaraciones que hicieron posteriores, ya después de los juicios de Nuremberg y de los interrogatorios a los que fueron sometidos por los aliados. Contaban que ir con Ernest Schaffer allí era un verdadero infierno, ¿no? Este personaje estaba tan obsesionado también con la fortaleza aria, con la perfección, que incluso era un consumado cazador, y contaba Bruno Weger, el antropólogo, que incluso después de degollar algunos de sus grandes presas, ¿no?, de animales exóticos de allí del Tíbet y de Asia, pues se bebía su misma sangre caliente nada más degollarlos, ¿no? Porque creía que le confería fuerza y vitalidad, ¿no? Estamos hablando de unos personajes bastante fuera de lo común, ¿no? Yo diría que un poco enajenados, ¿no? Aquello fue difícil, pero también fue difícil enfrentarse a las autoridades británicas. Entonces el Imperio Británico pues tenía muchos dominios en toda la India, en toda la zona de Asia, luego del Himalaya y incluso del Tíbet, ¿no? Entonces el mismo Office de Inglaterra pues lo veía como una amenaza, ¿no? El Foreign Office, Miguel, lo veía como una amenaza el que unos nazis enviados por las mismas SS penetrasen en tierras que ellas consideraban del Imperio Británico. Entonces estuvieron, bueno, siendo vigilados de forma estrecha por las autoridades británicas y por los hindúes que formaban parte de ese Imperio Británico, ¿no? Entonces las cosas no fueron fáciles de ningún modo, incluso también las adversidades climatológicas, ¿no?, que fueron muchas. Por fin llegaron al Tíbet e incluso llegaron al Potala. Parece ser que el día 19 de enero de 1939 la expedición contempló el palacio de Potala, la residencia del Dalai Lama. No estaba el Dalai Lama allí, ¿no? No estaba allí, Miguel. Allí vio cumplido aquel día, como bien dices, su gesta Ernest Schaffer y Bruno Weger vieron cumplido su sueño. Estuvieron primero en el pequeño reino de Sikkim y después consiguieron entrar en la ciudad sagrada de Lhasa y, como bien dices, visitar el palacio de Potala. No estaba allí el Dalai Lama porque en aquella había muerto el último Dalai Lama hacía poquito tiempo y habían visto encontrado, se supone los tibetanos, la reencarnación del nuevo Dalai Lama en un pequeño, pero que en ese momento no se encontraba en Lhasa ni podía acceder a ella por cuestiones políticas entonces, y estaba retenido en una fortaleza fuera del reino del Tíbet, ¿no? Entonces lo que había allí era un consejo de ministros y un regente, Retin Rinpoche, que tenía bastante poder, ¿no? Que también formaba parte de la élite del Tíbet, que fascinó a los alemanes y a los alemanes a su vez le fascinaron a él, por esos cabellos rubios, esa altura, esos ojos azules, que bueno, no estaban acostumbrados a ver en aquellos tiempos, en los años 30, a finales de los años 30, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un encuentro verdaderamente histórico y verdaderamente extraño, ¿no? El mismo Sven Hedin, que había sido uno de los exploradores más importantes de Alemania, no había conseguido entrar en la ciudad sagrada de Lhasa. Estos hombres lo consiguieron. Y por lo que veo que cuentas, pudieron filmar, fotografiar y obtener miles de muestras que sirvieron a los investigadores científicos para probar un poco su teoría. Bueno, no sé si probaron o no su teoría, Miguel, yo creo que no. Desde luego ellos creían que con esas imágenes podían demostrar muchas cosas, pero lo cierto es que quedó para la posteridad un documental, Heimnis Tibet, Tíbet secreto, que bueno, son todas esas imágenes grabadas entonces, que es un documento gráfico pues de un gran valor, ¿no?, de inestimable valor, pero lo cierto es que tuvieron que marcharse o tendrían que marcharse precipitadamente de allí al final. No lo adelantes todavía. Sí consiguieron 108 volúmenes de textos prohibidos a los extranjeros, hojas sueltas, tablillas que podían arrojar luz de la presencia de antiguos señores sarios en el Tíbet. Hicieron pruebas de estatura, incluso veo cómo medían la nariz, el cráneo a la gente para intentar, los antropólogos, demostrar que eran los restos de esa raza, ¿no? Hicieron terribles pruebas, Miguel. Resulta que entonces era una de las técnicas habituales de los antropólogos alemanes, era la medición craneal, ¿no? Ellos se basaban en los rasgos físicos, en los rasgos del cráneo, en la forma de los ojos, de la nariz, pómulos, boca, para, bueno, clasificar a lo que ellos llamaban especímenes, pero que eran seres humanos, ¿no? Entonces, personas tan alejadas de aquella terrible Alemania nazi hubieron de sufrir en sus propias carnes aquellos experimentos
experimentos terribles de los nazis. El mismo Bruno Beger, además de hacer mediciones craneales con una serie de artilugios verdaderamente terribles a aquellos tibetanos, lo cierto es que incluso hacía máscaras de yeso, pero no máscaras de yeso sobre el molde y ya está, sino que el molde era el mismo ser humano, ¿no? Él echaba yeso sobre el mismo rostro de los tibetanos. Hubo un personaje, un joven que iba con ellos en la expedición Pasang, que estuvo a punto de morir, porque evidentemente el yeso se le penetró, Miguel, por las fosas nasales y la boca. Estuvo a punto de sufrir un auténtico paro cardíaco, ¿no? Aún así se asustaron un poco, pero no por lo que le podía pasar a aquel joven. Sabemos cómo utilizaron como conejillos de indias a los seres humanos los nazis, sino por lo que pudiera pasar con los británicos, que les expulsaran del lugar, ¿no? Lo cierto es que los experimentos fueron bastante fuertes y también se realizaron mediciones geomagnéticas, ¿no? Uno de los geofísicos que iba con ellos también quería realizar mediciones geomagnéticas porque quería demostrar también una teoría que obsesionaba a Himmler, que era la de la cosmogonía glacial, y él pensaba que los antiguos, una raza ancestral de dioses arios, había bajado a la Tierra envuelta en un manto de hielo, ¿no? Querían ver si eso era verdad en el mismo Tíbet. Yo creo que aquello nos puede parecer a nosotros un cuento de ciencia ficción ahora mismo, pero él se lo creía por completo, a pies juntillas, Miguel. También, entre otras muchas cosas que consiguieron, llevaban cientos de pieles, especímenes disecados e incluso animales vivos, entre ellos varias razas de perros para el Führer, 1.600 variedades de cebada, 700 de trigo y avena. Curioso lo de los perros y todo eso que se llevaban, ¿eh? Se llevaron de todo y, como has dicho antes, Miguel, que no lo he comentado, el mismo antropólogo Bruno Beger se llevó 108 volúmenes de una enciclopedia lamaísta que, bueno, eran textos que para los mismos tibetanos estaban prohibidos para el hombre occidental. Bueno, pues él arrampló con todo, se llevó aquello, se llevó hojas en tablillas que tenían un gran valor, se llevaron, como bien dices, diversas razas de perros desconocidas entonces en Occidente o poco conocidas, y es curioso porque también se llevaron diferentes semillas y diferentes tipos, como bien dices, de cebada, trigo, porque querían plantarlo en el nuevo Reich, ¿no? En ese Reich de los 1000 años ellos querían plantar una serie de semillas que fueran más duraderas, más fuertes y, bueno, sirvieran para alimentar a esa población, a ese hombre ario, ¿no? Que se tendría que multiplicar por 1000, exterminando a todas las razas que ellos llamaban inferiores, ¿no? Menos mal que no lo consiguieron, Miguel. Menos mal. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Aquí en Radio Nacional de España esta noche buscando respuestas a ese origen de la raza aria. Estamos a punto de terminar, Óscar. ¿Cómo terminó, valga la redundancia, la expedición? ¿Qué pasó? Bueno, pues como comentamos antes, Miguel, fue un final precipitado. Si todo el viaje estuvo lleno de inconvenientes, el final fue todavía más difícil, ¿no? Porque date cuenta que en el momento en que en Europa Hitler tenía sus ojos puestos sobre Polonia y estaba a puntito de estallar la triste y terrible Segunda Guerra Mundial, pues claro, los alemanes ya no se convertían en incómodos visitantes del Tíbet, sino que se convertían en auténticos, si estallaba esa guerra, enemigos de los británicos. Entonces hubieran sido pues arrestados o incluso cosas peores. Entonces, pues bueno, Himmler en ese caso lo que hizo fue sacarlos del Tíbet, emitiendo una serie de órdenes prioritarias a través de aviones y de diferentes medios, los sacó del Tíbet precipitadamente porque la guerra estaba a puntito de estallar, ¿no? Entonces no pudieron finalizar aquel épico, porque a pesar de todo los pesares, que son muchos, fue un viaje épico, ¿no? Y tuvieron que salir precipitadamente del Tíbet, dejando atrás quizá el descubrimiento de esa supuesta raza aria ancestral, ¿no? No lo encontraron. Lo cierto, Miguel, es que a día de hoy se cree que fueron enviados por la misma inteligencia alemana al Tíbet con una misión de auténtico espionaje, ¿no? De auténtica inteligencia. Más que para encontrar, que también irían con esa idea, también era una cuestión de espías, ¿no? De espionaje.
Quizá Himmler le obsesionaba mucho de descubrir los ancestros de la raza aria, pero lo cierto es que investigadores actuales como Christopher Hale, ¿no?, que ha hecho un libro magnífico sobre esta cruzada de Himmler, así se llama el libro, La cruzada de Himmler, cree casi con certeza que fueron en una labor de espionaje, o al menos Ernest Schaffer fue en una misión de espionaje de la inteligencia alemana, como una forma de reclutar a diferentes tribus, tanto el Himalaya como Afganistán, como Cachemira, para volverse contra ese imperio británico, ¿no?, contra ese Foreign Office que para ellos era su principal enemigo. En el fondo siempre, aunque todo esté revestido de misticismo y sobre todo en cuanto a que muchos de personajes de esta élite nazi lo creían así, lo cierto es que al final todo es práctico y en este caso fueron los servicios de inteligencia los que tenían allí mucho más que ganar, ¿no? Lo que pasa que se frustraron, tanto la búsqueda de esa raza aria como el plan de inteligencia se frustraron con el estallido de aquella Segunda Guerra Mundial que acabó, como todos sabemos, con la derrota nazi, ¿no? Un último detalle. A su regreso, Himmler regaló a los expedicionarios un anillo con la calavera de las SS y la espada ceremonial de la organización. Un anillo que había construido o diseñado un personaje increíble, ¿eh? El que llamáis el Rasputín nazi. Pues fue Carl Maria Willy Gutt, que era una de las personas que más obsesionaban a Himmler, era su auténtica mano derecha, y fue la persona, como dices, Miguel, que diseñó el anillo de honor de las SS y la espada también ceremonial de la misma organización de la Orden Negra, que llevaba grabado un doble rayo rúnico, Miguel, y que, bueno, tenía también otra serie de teorías influidas por el ocultismo, por sociedades secretas, y, bueno, se creía además él mismo descendiente de un antiguo linaje de sabios alemanes, nada menos, ¿no? Él creía, Miguel, perdona, y creía que bueno, era capaz de remontarse miles y miles de años en el tiempo, ¿no?, para saber, para adivinar cosas. Eso te iba a decir, sobre el mismo. Hasta 300.000 años se remontaba en el tiempo para saber de sus vidas anteriores. Vaya colega, ¿no? Nada menos que 300.000 años, Miguel. Te puede dar una idea de todas las creencias que se fueron forjando estos personajes, que lo peor de todo fue el poder que obtuvieron, ¿no? Ya no era lo locos que pudieran estar, que lo estaban, sino el poder que obtuvieron entonces, ¿no? Este personaje tuvo mucha influencia, Carl Maria Willy Gutt. Últimamente se está poniendo, quizá por ese obispo que dice que no se cree lo de la solución final. ¿Tú qué crees? ¿Que hubo esos hornos crematorios, que al final hubo esa solución final tal como cuenta la historia, a pesar de los revisionistas? Por supuesto, y no sabría decirte, Miguel, que de por quién fue orquestadas, y por Himmler, que creo que fue uno de los artífices, por el mismo Hitler, si él tenía o no tenía auténtico conocimiento, lo tenía Goebbels. El caso es que, por supuesto, que hubo aquel terrible holocausto, y bueno, yo he visto las imágenes de cómo este personaje, este obispo al que ha levantado la excomunión el Papa recientemente, pues se intimida a un periodista argentino. Bueno, me parece terrible, ¿no?, que un personaje así haga eso por la misma televisión y encima tenga el visto bueno del Vaticano. Desde luego es bastante fuerte, pero vamos, nadie puede negar, ¿no?, a pesar de lo que esté pasando ahora, de lo que haya pasado en la Franja de Gaza o el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí, perdón, nadie puede negar que las atrocidades de aquellos personajes fueron cometidas, ¿no? Y ahí están los cuerpos, ahí están las fosas y ahí están los testimonios gráficos, que son terribles, ¿no? Están a disposición de todo el mundo esa forma de deshacerse de auténticos montones de cadáveres, ¿no?, de judíos y de otras razas. Pues aquí termina la historia de esa expedición que hicieron las SS en busca de los orígenes de la raza aria. Menos mal, terminas tu trabajo diciendo que todas estas respuestas quedarían sepultadas quizá en las ruinas del Berlín bombardeado en 1945, cuna del Reich de los 1000 años. Afortunadamente solamente duró 12, menos mal. Afortunadamente, Miguel. Pues ha sido un placer que nos hayas contado esta historia oculta, Óscar, y te emplazo para la próxima vez en el Espacio en Blanco que nos sigas desentrañando misterios de la historia. Por supuesto. Un placer, un fuerte abrazo, se te quiere. Un fuerte abrazo, Miguel, a ti también. Te vemos pronto, hasta luego.